Hola muchachos, soy Darcy, el guardián de la reja, y hoy estamos aquí para cumplir con un reto que me puso aquel señor de las criaturas literarias, Augusto Andra. Y vamos a terminar con el reto de 2 películas por año. El reto es sencillo. El reto consiste en que por cada año de nuestra vida nosotros tengamos que señalar 2 películas que hayan salido en ese año que hayan sido de nuestro agrado. Ya yo tengo aquí mi lista de películas y sin tomarnos mucho más tiempo porque se va a hacer largo, el de Augusto Andra fue largo, vamos a empezar. 1989, año de mi nacimiento. Ese año surgieron 2 películas de entre muchas que llamaron mi atención sinceramente. Una de ellas fue La Sirenita de Disney. Ay, Darcy, pues soy marico, La Sirenita. ¿A quién coño no le gusta La Sirenita y quién coño no cantó Bajo del mar? Bajo del mar. ¿A que ustedes no la cantaron? ¿A que ustedes sí la cantaron? Ah, sí se la saben, huevón. Aparte de La Sirenita también tenemos Batman de Tim Burton. Seamos sinceros, es uno de los mejores Batman que existen en toda la historia. Y las historias que hizo Tim Burton con Batman fueron excelentes. 1990. El momento en que nacen todos los muchachos de la época de los 90 que en este momento están teniendo nostalgia con muchas historias que ahora están siendo remasterizadas o retomadas. Entre las historias épicas de esta época tenemos ¡Pau! Volver al Futuro parte 3. Oh my god, la épica conclusión de la saga de películas de viajes en el tiempo del Doc y Marty, que sirvió como base para hacer Rick y Morty. Los que no hayan visto Rick y Morty, se las recomiendo, verán muchas similitudes al principio de la serie con Volver al Futuro. También tenemos a Edward Manos de Tijera o Edward Scissorhands. ¿Quién no conoce al niño Manos de Tijera de Tim Burton? Con Johnny Depp todo blanquito y casi emo, cortando matas y todo, y buceándose y sadiqueándose a las mujeres de la ciudad. Todos quisieron ser en ese momento Edward. Yo lo sé, yo lo quise. 1991, una época en que no recuerdo mucho, pero hubo un icono de las películas que para mí fue muy importante y que se repitió mucho en Venevisión. Es Terminator 2, el día del juicio, con Arnold Schwarzenegger. Oh yeah, sí, el propio Terminator. Una película que era muy genial para su época y a mí me encantó. ¿Por qué? Por esa temática de persecución y que ahora el Terminator no era un villano, sino que estaba tratando de ayudar a John Connor, y todo el enredo que creaba Sarah Connor con lo que ya sabía del futuro, que le habían contado, que esto, que aquello, fue muy genial porque la misma trama se enredaba con las decisiones de los personajes principales. Era épica. Y aparte el T-1000 es un villano sádicamente horrible, o sea, épico en todos los sentidos. Los Locos Adams. ¿Quién no amaba en esa época las caricaturas de los Locos Adams? Y cuando llegaron de repente a la pantalla grande, wow, eso fue un cambio, fue un vuelco en la realidad, en la historia. Fue épico. Fue genial ver cómo esas caricaturas que uno veía de niño tomaban vida y lo hacían de una forma excelente. O sea, todos los personajes que actuaron en esta película, todos los actores lo hicieron de una manera espectacular y me encantó cómo tomaron el personaje. En especial Danny DeVito como el tío Lucas. 1992, año donde nació uno de mis íconos en las películas de Disney. ¿Quién era? Bueno, Aladdin. Aladdin, aquel niño muchacho de las calles de Agrabah que robaba para vivir y que en cierto modo también tenía una actitud medio Robin Hood, porque también, aunque él era un ladrón y robaba para sí mismo, también ayudaba a otros que también eran necesitados, porque él no lo hacía por robar, lo hacía para vivir. También tenemos a 3 ninjas. ¿Quién nos recuerda esa historia de 3 niños que se quedaban a entrenar con su abuelo? Eran 3 niños estadounidenses que entrenaban con su abuelo y se convirtieron en expertos ninja, y cada uno tenía unas máscaras de un color diferente. Entonces los 3
se enfrentaron juntos a unos ladrones y a una mafia completa. O sea, esa película fue muy excelente, no solamente por el hecho de toda la acción que tenía, sino porque era una comedia excelente. Me encantaba todos los chistes y cosas que podían hacer entre los tres niños y el abuelo. O sea, era espectacular. 1993. Aquí hay dos películas que en verdad destacaron porque fueron importantes, pero en verdad no había mucho que yo pudiera elegir porque en verdad, no sé, o sea, no hubieron películas así que yo disfrutara como tal. Quizás fue una época en que no vi mucho cine. Yo como tal de ver cine era algo muy aislado por cosas de que era con mi papá y si no, bueno, cuando veía películas aquí en la casa, pero no era una época todavía en que saliera mucho, tenía apenas 4 años, o sea, what the fuck. Bueno, entre ellas tenemos Papá por Siempre, del fallecido Robin Williams, que trataba de un padre que estaba divorciándose de su esposa, pero él quería seguir viendo a sus niños, pero la madre estaba haciendo todo lo posible porque él dejara de verlo. Entonces, en una movida estratégica para poder volver a estar con ellos, él se disfraza de una anciana para trabajar como la ama de llaves de la casa y poder compartir con sus hijos. También tenemos a Daniel el Travieso, ese pequeño de los cómics que a muchos nos hizo sacar una que otra carcajada con pequeñas tiras cómicas. Se convirtió en una película live action demasiado cómica y que a muchos niños nos llamó la atención en esa época porque todos queríamos hacer ese tipo de locuras y juguetear y hacer cosas como lo hacía Daniel en la calle y siempre molestar al típico señor Wilson, al que Daniel le tenía mucho cariño. 1994. Aquí yo tomé una película que en verdad no disfruté en su momento, sino cuando crecí y pude entender todo el material que tenía para mostrarnos al mundo. Y es Forrest Gump. Forrest Gump en verdad es una historia demasiado buena, con muchas enseñanzas de vida que en verdad cuando yo la vi por primera vez no le di la importancia que debía, pero en este momento cuando me senté a verla, ya cuando era adulto, en verdad me pegó profundamente porque hay muchas cosas que son típicas del día a día y que uno las ve de una forma totalmente diferente a como lo veía Forrest. O sea, uno las ve como cosas molestias, cosas X de la vida, pero al verlas a través de los ojos de Forrest, como la narraba, era espectacular. Eran cosas que uno no veía, pero que en verdad son así. O sea, wow. El nuevo Karate Kid. ¿Quién no conoce esta? La Karate Kid 4. ¿No saben cuál es? Es esta. Donde el profesor Miyagi dejaba de enseñarle a Daniel San y empezaba a enseñarle a Julie San, una mujer adolescente que estaba pasando por problemas en su juventud. ¿Por qué? Porque era ese tipo de mujer que no es muy femenina y que le gusta actuar como varón. Bueno, no era muy femenina, pero era bella. Y bueno, siempre había uno que otro que las fastidiaba, que querían estar con ella, esto, lo otro, entonces se metía en problemas. Y entonces el señor Miyagi, como amigo de la familia de Julie San, se muda a la casa de ella mientras que su madre está de viaje para cuidarla, y en ese entonces él empieza a enseñarle no solamente cómo vivir su vida, sino algunas cosas del karate que siempre hemos visto como son las técnicas de enseñanza del señor Miyagi. 1995, año de revelaciones. ¿Por qué? Porque la primera película que yo seleccioné fue un boom que cambió el mundo del cyberpunk, porque es Ghost in the Shell, una película que dio pie a que muchas otras películas del género cyberpunk nacieran, crecieran y se desarrollaran, creando un mundo vasto y lleno de material para poder explorar. Todos aquellos amantes del cyberpunk deben ver esta película y deben amarla. ¿Por qué? Porque gracias a ella hay mucho para poder ver ahora. Ahora, una película que no fue tan controversial, pero en verdad en mi infancia me gustó mucho. La llave mágica. La llave mágica es una película de un niño que consigue una llave y tiene una casa de muñecas.
¿Qué pasa con esta llave y esta casa de muñecas? Cuando él mete algún juguete dentro de la casa de muñecas y la cierra con la llave y la vuelve a abrir, la casa de muñecas hace una magia dándole vida a aquel muñeco que él pone dentro. Entonces él pone dos muñecos que son un indio y un vaquero que viven peleando, jodiendo, echándose vaina, pero al final se terminan volviendo amigos y se convierten en amigos de él, del niño. Entonces es algo muy, muy épico, o sea, es algo que jamás pensaste. Imagínate que un día tú pudieras darle vida a tu juguete. Las mujeres no lo hagan, por favor. 1996, un año donde hubieron locuras. Hubieron muchas locuras. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque aquí es cuando nació esa película de Tim Burton que algunos conocen por su gran comedia llamada Marcianos al Ataque. Aquella película de los marcianos cabezones que empezaban a dominar el mundo y que podían morir si escuchaban música de viejas. Esa misma película. Como segunda película seleccioné una que a lo mejor muchos de ustedes conocen. Matilda. Esa pequeña niña con poderes psíquicos que decidió echarle frente a la directora de su escuela, una malvada mujer gigantona llamada Concha Toro. 1997 ya la cosa empezaba a cambiar, ya empezaba a crecer el niño que vivía en su casa y entonces conoció este grupo de hombres vestidos de negro que luchaban por mantener en oculto y en anonimato a los extraterrestres que vivían en la Tierra. ¡Pau! Los hombres de negro. Oh yeah, esa película de guardianes del espacio. Oh sí, muy genial. Siempre me encantó la actuación de Will Smith en esta película y toda la trama que hay de fondo. Los cómics deben ser espectaculares, jamás los he leído, pero vi esto y vi la serie animada y me encantaron las dos. De las tres películas creo que me encantan esta y la tercera, porque la segunda ya se volvió un poco más aguada, pero la tercera y esta son épicas. Y bueno, como todo joven, siempre mantiene cierta parte de su infancia dentro de sí. Todavía que tenía 8 años, todavía era un niño. ¿Qué pasó? Que en este momento conocía a Hércules. ¡Oh sí! Ese héroe que se convirtió, ese joven enclenque que pasó de ser cero a héroe. Sí, oh sí. 1998. Época de cambios en mi país, donde muchas cosas dieron vuelta. Y donde conocimos a Dr. Dolittle. Oh, ¿quién era Dr. Dolittle? Dr. Dolittle era un doctor que de pequeño tenía la habilidad de hablar con los animales. Y como su padre creía que esto era solamente una etapa, lo metió en terapias y cosas. Y entonces terminó bloqueando su poder por un tiempo hasta que llegó a ser adulto. Y empezó a descubrir que ese poder seguía latente dentro de él. Y pensaba que se empezaba a volver loco. Hasta que de repente empezó a recibir el apoyo. Empezó a recibir el apoyo, no. Los animales lo empezaron a buscar porque lo necesitaban. Y recibiendo el apoyo de su familia, empezó a atenderlo. Y convertirse en el primer doctor que tenía contacto con los animales y podía entenderlos. Luego esta es una película que vi una sola vez, pero me gustó por el tipo de trama. O sea, de esta película hay varias, de este tipo de película hay varias, pero esta fue la primera que yo vi así. Se llama Corre Lola Corre. ¿Cuál es la trama de Corre Lola Corre? Es que ella, no sé bien si es que ella tiene la capacidad o es que durante la película nos muestran varias posibilidades de lo que puede surgir con la historia de Lola en la película. ¿Qué pasa? Que vemos una trama por un momento, luego de que esta trama termina, muere Lola, muere el novio, acaba con un feliz final, lo que sea. Se corta y vemos nuevamente como toda la secuencia se repite, pero con cambios. Como por ejemplo en la primera, Lola tumbó un pote y eso tiene una consecuencia más adelante. En la otra línea no lo tumba y eso tiene otras consecuencias más adelante. Entonces esto era muy interesante y me encantaba ver cómo cambiaba de una línea temporal a otra teniendo consecuencias diferentes. 1999, estábamos a un paso de llegar a la nueva era. Y cómo no dar ese paso
si en este año teníamos una película revolucionaria que cambió mucho y se llamaba El Hombre Bicentenario, pam, 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 de Robin Williams. Oh my god, qué película tan épica que nos mostraba cómo una máquina lograba tener pensamientos, sentimientos, aprendía sobre la vida y finalmente hizo todo lo posible para convertirse en un humano. Tanto así que llegó a quitarse la inmortalidad que tenía como máquina. Una pieza excelente de película, o sea, tienen que verla los que no la hayan visto. Volvamos a la acción, volvamos a lo bueno. ¿Qué pasó también en 1999? Bueno, tenemos a La Momia. Oh yeah, una película de acción y de comedia tan buena, tan excelente que cualquier persona tiene que verla. Las actuaciones que hay allí son de las mejores. Los efectos quizás no les gusten tanto porque son algo viejos, pero en la época eran la sensación y Dios, cómo amaba ver la cara de la momia en la tormenta de arena, la lluvia de insectos que salía de la boca de la momia y cómo se iba recuperando poco a poco la piel a medida que se iba comiendo a todos los malditos que abrieron su tumba. Excelente, me encantó esta película y la sigo amando. Llegó el año 2000 y con ella no llegó mucho material como para poder decir hay películas buenas, pero seleccioné algunas. Tenemos primero Pollitos en Fuga, que es una película de stop motion en la que vemos la realidad de una granja de pollos, donde la dueña de la granja explota las gallinas hasta que ya no den más huevos y entonces las cocina o las convierte en pay. Entonces estas gallinas se empiezan a organizar para tratar de escapar volando sobre la reja, creando una máquina voladora inmensa. Oh my god. Luego de esta tenemos una película que es de Disney, se llama Extremadamente Goofy. ¿Qué tiene de bueno esta película? Bueno, que te muestra la situación en la que se encuentran algunos padres ya cuando sus hijos dejan la casa. Algunos padres en Estados Unidos no tienen títulos de universidad, no tienen, si acaso de lo que es aquí el bachillerato, de los estudios medios. Entonces, ¿qué pasa? Que Goofy es despedido, su hijo va a la universidad y él se queda sin nada que hacer. Entonces, teniendo ya la libertad de poder continuar sus estudios porque no tiene que mantener a Max, él decide volver a la universidad y ya que quiere ver a su hijo Max, decide entrar en la misma universidad que él y continuar los estudios en la misma carrera que Max. 2001. El segundo año de la nueva era sin contar el 2000. Y aquí hubieron cosas que marcaron pauta, cosas que cambiaron el mundo como lo conocemos. Una de ellas fue la primera animación de Final Fantasy, la película Spirit Within. A muchos no les gustó esta película porque no la entendieron, porque había demasiado para ver en la película, hay mucho trasfondo para estudiar. Pero para mí fue una película que fue muy buena. ¿Por qué? Porque trató de condensar todo lo que es la historia de un Final Fantasy en una película. ¿Cuál es el problema? Que Final Fantasy tiene mucha acción en todo el trayecto de las películas. Tiene mucha historia dentro de las películas, dentro de los juegos que digo. Y no todo el mundo puede aguantar eso condensado al tiempo que pusieron para esta película. Pero en verdad, toda la trama a mí me fascinó, me encantó. Y este es el inicio también de una era de niños que empezaron a ver a un nuevo héroe, un héroe de su edad, un héroe con poderes mágicos, un héroe con una varita, un héroe que es el niño que vivió. Pam, pam, pam. Harry Potter y la Piedra Filosofal. ¿Quién no vio esa película y a quién no le gustó? A todo el mundo le gustó. Hasta Augusto Andra, que dice huevonadas de que no le gusta Harry Potter. Sé que le gustó esa película, lo sé. Aquí en el corazón. Sé que le gustó. Solamente que como después putearon toda esa verga con los libros y demás. A Augusto Andra le dejó de gustar, le empezó a sacar el cuerpo, pero sé que le gustó la Piedra Filosofal. Lo sé. 2002, y aquí no tuve mucho material para hacer película, pero hay unas que son parte de mi crecimiento.
Por lo menos, está Austin Powers, Goldmember, la tercera parte de la épica trama del espía seductor, es la broma. Donde Austin Powers tiene que enfrentarse a este villano llamado Goldmember, que por un accidente en una fundición se tiñó sus miembros de dorado. Pam, pam, pam. Aparte que aquí se dan muchas revelaciones sobre la historia de Austin Powers, el Doctor Malito y Mini-Me. Oh yeah. Podría decirse que esta es la primera que ponemos en la lista que es de terror. Se me hace raro en realidad porque hay muchas películas de terror que a mí me gustaron. Pero es la primera que cae. Así que vamos a mostrar El Club del Suicidio. El Club del Suicidio no es una película que en realidad me gustara, porque no la vi en su momento, sino que la vi después y los efectos son horribles, son malísimos. Pero la trama me traumatizó, o sea, la trama de la película donde 3 niñas idols crean un mensaje subliminal con sus canciones para que la gente se suicide. Es una vaina demasiado intrincada y al final con un cuartico lleno de pollitos, es una verga loca, o sea, no se las recomiendo, pero se las recomiendo al mismo tiempo, o sea, ¿qué habláis? El 2003 trajo películas que cambiaron mi forma de ver el mundo. Entre ellas está Pow, El Último Samurái, una película que une al mundo con el mundo de América, la forma de pensar americana con la forma de pensar japonesa, las contrasta y nos muestra que aunque algunos pensemos que otras personas son anticuadas, chapadas a la antigua y arcaicas, pueden ser en realidad mucho más avanzados y preparados que nosotros. Ese era el ejemplo de aquí. Un caso donde podíamos ver qué tan cultural, qué tan humana puede llegar a ser una sociedad que queremos eliminar. El Gran Pez, The Big Fish, una película demasiado épica de Tim Burton, que en realidad a mí me encanta demasiado. La trama de un padre que, como ve su vida como algo aburrida, empieza a agregar toques de fantasía a sus historias y se las cuenta a su hijo, y cuando su hijo crece piensa que todas las historias de la vida que su padre le contó son mentiras, y a medida que va investigando para ver cuál es la verdad se da cuenta de que hay una que otra cosa que sí son verdad, cuando ya es tarde, cuando ya le ha sacado el cuerpo a su padre y cuando su padre está a punto de morir. 2004, bueno, no recuerdo mucho de ese entonces, ya debía estar rayando el pico para llegar a la universidad. Y bueno, aquí conocí una película llamada Pow, National Treasure o La Leyenda del Tesoro Perdido, una película de Nicolas Cage. Oh yeah, sí, una película de un buscador de tesoros que se consigue con una pista para poder conseguir el Ébola, no, en la 1 que era, no me acuerdo, el detalle es que tenía que buscar un tesoro en la 1, que era una búsqueda excelente y era una búsqueda contra reloj contra unos mafiosos, algo así. Véanla. No se queden con lo que yo digo porque a lo mejor estoy equivocado, pero véanla, es muy bueno. Alien vs Depredador. Oh my god, yo no me podía quedar sin poner a Alien y a Depredador. No, para nada. No la puse antes porque creo que no estaba en el rango de mi vida, o si no, no la vi, no sé. El detalle es que como no las pude poner ninguna de las dos antes, las voy a poner ahora juntas. ¿Por qué? Porque Alien y Depredador son de los 2 extraterrestres más icónicos que han pasado por mi vida. Son esos extraterrestres que marcaron mi infancia por separado, y verlos juntos fue algo excelente. Que ahora no era una película de terror, cojones, fue igualmente buena. Que después empezaron a sacar Alien vs Depredador 2 y no fue lo mismo, es otra cosa. Pero Alien vs Depredador 1 para mí tocó una fibra. El 2005 trajo cosas interesantes, sobre todo este live action con el que voy a empezar, que es Aeon Flux, el live action de aquel cómic y animación que en realidad perturbó un poco mi mente. Aeon Flux es la historia de
un agente del, como decir, un agente del cambio. ¿Cómo así? Bueno, en la historia de Aeon Flux hay una sociedad que, ¿cómo decirlo?, sigue un orden de las cosas. Sigue un orden de vida, un orden de trabajo, un orden de esto. Pero ¿qué pasa? Que no tienen la libertad de poder hacer lo que deseen. Y aparte, la reproducción sexual ha desaparecido. Eso es algo que ya no existe en el mundo de Aeon Flux. Y ella está encargada de hacer que el mundo vuelva a experimentar todo este tipo de cosas. Charlie y la fábrica de chocolates. ¿Por qué voy a dejar por fuera las películas de Tim Burton? ¿Cómo dejaría por fuera películas tan épicas de Tim Burton como Charlie y la fábrica de chocolates? Sinceramente yo vi esta antes de ver lo original y me encantó. Luego vi lo original y me di cuenta de que hay ciertas cosas que cambiaron, pero igualmente Charlie y la fábrica de chocolates de Tim Burton es una joya que a mí me encanta ver una y otra vez cada vez que la pasan en la televisión, en Warner Channel, donde sea, en TNT, donde sea. Y las canciones de los Oompa Loompa, seamos sinceros, a todos nos encantaron, así hayan cambiado la vieja canción que decía Oompa Loompa Loompa-dee-doo. 2006 trajo una película que para mí sinceramente fue un trauma, tanto así que había olvidado completamente esta película hasta el momento que me puse a hacer la lista. Se llama Apocalipto. Esta película es, ¿cómo decirlo?, algo cruda en la imagen visual que se ve porque hay demasiada violencia y sangre. Esta película trata de un indígena que es seleccionado para ser sacrificado para salvar a la raza de ellos, pero en el último momento decide simplemente no aceptar ser parte del sacrificio. Entonces toda la tribu que lo iba a sacrificar empieza una cacería por acabarlo y él tiene que ver cómo salvar su pellejo. Todos en el mundo hemos tenido la idea alguna vez de adelantar y atrasar, poner lento, bajar volumen a las cosas del mundo en que vivimos. Siempre lo hemos pensado porque pensamos que nos haría 10 millones de veces más fácil la vida. Pero en Click, esta película tan cómica, es algo que se vuelve una tragedia. Poco a poco nos muestra cómo una persona decide saltarse las cosas importantes de la vida por cumplir con el trabajo, por ayudar a la familia, por darle dinero, por X, por Y, por Z. Y se va perdiendo poco a poco las cosas que de verdad valen, hasta llegar a un punto en que quiere eliminar todo lo que... quiere borrar todos los errores que ya se han cometido y es imposible. 2007. Un año donde conocí a un héroe que no pensaba ver en el cine, pero que cuando lo vi, en verdad me gustó bastante. Ghost Rider, el Vengador Fantasma, aquella calaca con fuego que va en una moto robando las almas de aquellos pecadores en la tierra. Oye, fue muy épica y fue interpretada por Nicolas Cage, o sea, ¿qué más podemos pedir? Es épico, vayan a verla. Si no la han visto, véanla. Pero vean la 1, la 2 no, la 2 es una mierda. Pero la 1, épica. La familia del futuro. Esta película que nos habla sobre viajes en el tiempo, nos enseña cómo esperar los acontecimientos de nuestra vida. No ha de tratar de adelantar las cosas. Nuevamente una trama como la de Click, donde nos mostramos a nosotros mismos que nuestra vida tiene muchas cosas que nos pueden llevar al feliz final que nosotros esperamos, pero si queremos adelantarlo todo, podemos terminar arruinándolo. 2008, aquí empezó algo que me encantó, que me gustó, que fue la decisión más acertada para mí que pudo haber tomado Capcom en su vida. Resident Evil The Generation, sí, el lado cinematográfico de Resident Evil que en verdad vale la pena. El lado cinematográfico animado que continúa la historia de las tramas originales de Resident Evil y no se va por la locura que creó Sony con las películas live action. Ustedes saben que yo soy fanático del anime, que me gustan
mucho las animaciones japonesas. Y la película que viene, aunque no lo es, está basada en un manga y en un anime japonés llamado ¡Pow! Detroit Metal City. Una historia demasiado cómica, con demasiado comedia, humor negro, comedia oscura, que nos muestra la historia de un guitarrista y cantante que le gusta cantar pop, pero que se ve obligado a entrar en una banda de death metal para poder pagar las cuentas y vivir la vida que él quiere. En el 2009 hay dos películas que son de videojuegos, seré sincero, son de videojuegos, pero que a su vez son totalmente diferentes a los cánones que he mostrado hasta ahora, porque está uno, Assassin's Creed Lineage. Assassin's Creed Lineage es la historia previa a los acontecimientos de Assassin's Creed 2, donde nos muestran cómo se dieron todas las cosas para que arrancara la acción que ocurre en Assassin's Creed 2. Nos muestra al padre de Ezio y cómo estuvo investigando para poder eliminar a los Borgia. Y Metal Gear Philanthropy, ese film italiano, oh Dios, la película que Metal Gear se merecía, una película fan-made que fue tan genial que fue conocida mundialmente, y el mismo Hideo Kojima felicitó al equipo. O sea, si el creador original de la historia te felicita, hiciste un buen trabajo. Pero no, Konami tenía que agarrar y cagarla. Philanthropy 2 venía, pero no pueden continuar con el trabajo. Se jodió. 2010, nos estamos acercando a la meta, señores, y les tengo que decir que este año fue difícil. Había muchas películas que me tenían al borde pensando, y a partir de este punto voy a empezar a hacer algo que tengo que hacer, porque no podía dejar películas por fuera. O sea, eran tan pesadas las películas que yo dije, no las puedo dejar afuera. Y vamos a empezar con Tron Legacy. ¡Pau! Oh, sí, Tron Legacy. A muchos no les gustó porque les pareció cualquier verga, pero Tron Legacy tiene muchos guiños a la película anterior, a Tron, que en verdad a mí me encantaron. Me encantó la trama, cómo evolucionó, cómo cambiaron los personajes, la animación, todo para mí fue genial. La banda sonora. Es una película que a mí me encantó y que espero que algún día la continúen. Pero bueno, eso es cosa ya de Disney. Actividad Paranormal 2, Una Noche en Tokio. Oh yeah. Sé que a muchos a lo mejor no les gusta Actividad Paranormal porque ya dirán, ya es más de lo mismo, ya no da miedo. Pero en su momento Actividad Paranormal fue muy genial, fue ese tipo de documental falso que les gustaba a muchos. Y esta, La Noche en Tokio, para mí es la mejor de todas, absolutamente la mejor de todas. ¿Por qué? Porque esta supuestamente es la continuación directa de la 2, donde vemos como una familia japonesa, es más específico, un hermano y una hermana, son acechados por el espíritu que tenían en la película de Estados Unidos. ¿Cómo ocurrió? Bueno, la hermana tuvo un accidente en Estados Unidos atropellando a una mujer en la calle. Y desde ese entonces ella está con las piernas enyesadas y empieza a ser acechada por este espíritu. ¿Qué pasó? Ella atropelló a la coña de la 2 y se trajo el espíritu con ella. Oh my god. Mención honorífica, Rubber, una película alocada de comedia y algo reflexiva. Nos muestra cómo el mundo trata a las películas y cómo sería la trama si los personajes de una película se dieran cuenta que son miembros de ella. 2011 fue el fin de una era y marcó algo en lo que era el terror y el suspenso. Vamos a empezar con El Rito, una película de terror y suspenso demasiado fuerte que en verdad caló mucho en mí. A mí me encantó esta película, la interpretación de Anthony Hopkins como el padre, los exorcismos que habían ahí dentro, o sea, todo era espectacular y la manera en que lo manejaron fue horriblemente espectacular. Y como les dije,
2011 también acabó con una era, con la era del niño que vivió, porque en el 2011 salió la última película de Harry Potter, Harry Potter y la Reliquia de la Muerte parte 2. Una película donde en verdad te sientes satisfecho al ver cómo da conclusión cada una de las historias que conocimos dentro del mundo de Harry Potter. En el 2012 llegaron películas que fueron épicas. Entre ellas tenemos una adaptación de un anime y de un manga que sinceramente hasta el día de hoy, uno, no ha terminado, y dos, no termina de fascinar a la gente por su crueldad, por la profundidad de su historia, por lo complejo que son sus personajes. Estoy hablando de Berserk, The Golden Age, arco 1, El huevo del rey. Cuando yo conocí Berserk, o sea, por años yo estuve escuchando Berserk esto, Berserk lo otro, Berserk es buena, Berserk esto, no, pero nunca me llamó la atención hasta que un día me senté a verla. Y Dios, qué película tan buena, qué trama tan alucinante. Wow, o sea, yo no esperaba ver todo lo que yo vi en Berserk. En especial cuando llegué al capítulo 3 de la saga de películas, los que ya saben. El 2012 también trajo una adaptación de un videojuego que yo jamás pensé que fuera tan genial y que me hizo pegarme tanto a la pantalla. Tanto así que la película yo la vi después de haber conseguido los subtítulos y haberlos traducido yo mismo. La película es Ace Attorney. Es el live action del abogado defensor Naruto Ryuichi, o como lo conocen aquí, Phoenix Wright. Oh my god, qué película tan buena, qué forma tan buena de traer a la vida a Phoenix Wright. Yo no sé por qué no continuaron con esto, ojalá algún día decidan hacerlo porque de verdad les quedó espectacular. Como mención honorífica, nuevamente tenemos a Resident Evil, las versiones animadas con Resident Evil Damnation, una versión animada muy buena donde vemos lo que serían los restos actuales de la Guerra Fría en Rusia. Una trama muy excelente y que de verdad deberían ver. El 2013 no me tuvo muchas películas así como que me gustaran. Tenía bastantes, pero habían dos que en realidad una de ellas trajo a uno de los villanos que más me encantó en el cine, que es El Hobbit, la desolación de Smaug. Oh my god, Smaug, el dragón. Cómo me encantó esa escena donde Bilbo se escondía de Smaug y Smaug simple y llanamente conversaba con él tratando de hacer que saliera de su escondite. Esa negociación, ese poderío, esa voz, oh my god, me encantó Smaug. Smaug for the win. Creo que lo mataron muy rápido, que pudo haber mucha más pelea, pero yo no fui el que escribió El Señor de los Anillos. Bueno, El Señor de los Anillos no, El Hobbit. Yo no fui el que escribió El Hobbit y mucho menos fui el que dirigió la película, pero bueno. También nos da a Bayonetta. ¿Por qué elegí Bayonetta? Simplemente por una cosa. Bayonetta es la película animada del juego Bayonetta como tal, como suena, que explica muchas cosas del juego que cuando yo lo jugué no las entendí. Yo jugué el juego y tenía tantos cortes, tantos saltos y tantas cosas que yo quedaba como que ¿qué demonios estoy jugando, por Dios? Pero cuando me senté a ver la película Bayonetta de Crimson Moon, oh my god, me encantó, entendí todo por fin pude decir mierda, ya sé qué pasa en la historia de Bayonetta. 2014, una película que trajo un año que trajo películas, que maldición, o sea, fueron espectaculares. Yo tuve mucho que elegir aquí, pero hubieron dos que rompieron esquemas y que decidí ponerlas acá. Una de ellas fue Whiplash. Quien no sepa qué es Whiplash, le aconsejo, búsquela y véala. Whiplash es una película muy frenética de un muchacho queriendo ser baterista y queriendo cumplir su sueño, enfrentándose a un maestro sádico y explotador que trata de sacar hasta el más mínimo jugo de su pupilo. Espectacular, muy cruda, muy horrible, excelente película, se la recomiendo.
la ciencia ficción dio un vuelco aquí en el mundo, tratando de incorporarse a las películas que ven todo el mundo con Interestelar, mostrándonos una trama muy familiar y a la vez llena de detalles de ciencia ficción, teorías de la física que son espectaculares. La trama en realidad es muy envolvente y a mí me encantó. Yo, sinceramente, no hubiera ido al cine a verla. Por mi cuenta no. Pero ese día fui a una cita con una jeva y a ella le gusta mucho ese tipo de tramas y dijo, ay, yo quiero ver esa. Ah, bueno, vamos a ver esa. Y quedé asombrado, quedé pegado y me encantó la película. Se lo agradezco a esa mujer también. Mención honorífica, Drácula Untold o Drácula, la historia jamás contada. Esa historia que nos muestra el origen de Drácula, cómo se convirtió en vampiro. Ese origen que no tenemos muy claro en el libro original de Drácula, pero que se sobreentienden una que otras cosas. En verdad, una película excelente que a mí me encantó, que muestra una faceta diferente del vampiro que todos conocemos. 2015, nos acercamos al final y aquí es donde llegamos nuevamente a una adaptación de videojuegos que fue muy excelente. No tanto una adaptación, sino la franquicia creó su propia película que puede ser parte de la franquicia sin adaptar un juego, que fue Assassin's Creed. Oh my god, qué película tan buena. Yo creo que lo único que no me gustó de ella, y lo dije en la review que hice hace algún tiempo, es que no vimos tanto de la historia del ancestro de Lynch, el protagonista. En verdad me hubiera gustado ver la historia de Aguilar, pero igualmente la historia fue muy brutal y fue excelente. Se las recomiendo mucho si no la han visto. También tenemos Jurassic World, una película que revive las tramas de las películas de Jurassic Park. ¿Por qué no había puesto antes Jurassic Park si les estoy diciendo que Jurassic World revive esas tramas? Bueno, porque Augusto Andra las puso en su video y me mató las ganas de ponerla, ya que Jurassic Park es una de mis películas favoritas. Pero Jurassic World revive y trae detalles del libro original, donde están muchas cosas que se omitieron en la película. Así que Jurassic World se las recomiendo. Mención honorífica, Mad Max Fury Road. No la puse como una de las que forman parte del listado del 2015 porque realmente no fui muy fanático de la trama original de Mad Max, pero esta en realidad me encantó. La forma como contaba la historia sin hablar mucho, como la música formaba parte activa de la trama y cómo se veía la supervivencia dentro de un mundo donde ya el agua es un lujo. En realidad me encantó. Pero ya ha sido 2016, ya vamos a terminar, gracias a Dios, esta verga está siendo infinita. Bueno, aquí hay dos películas que sinceramente ya yo tenía seleccionadas porque no podía dejarlas por fuera. Uno es Doctor Strange. ¿Por qué Doctor Strange? Porque Doctor Strange es un héroe de Marvel que yo estuve esperando por años que se mostrara en una película o una serie, y de repente agarraron y dijeron, bueno, vamos a hacerle una película. Y qué película, Dios mío, yo creo que es de las mejores que ha hecho Marvel hasta la época. Yo creo que Doctor Strange y Thor Ragnarok van así. Doctor Strange arriba, pero hey, me encantó, me fascinó. Una de las mejores películas de Marvel que he visto. Y como no lo he hecho hasta ahora y decidí poner una película de One Piece, les traigo One Piece Film Gold. ¿Por qué Film Gold? Bueno, porque en verdad me gustó mucho la trama, la comedia, cómo lo manejaban. Parecía que fuera una extensión de la trama de One Piece, como si fuera una parte más de los capítulos. Claro, obviamente no tiene lugar en la trama por cosas de que ocurre durante un arco que los Mugiwara no están todos juntos y tal, y en la película están juntos, pero fue muy buena, me encantó. Y esta la dirigió Oda. La escribió Oda, la historia. Así que fue excelente, se los recomiendo bastante. Finalmente 2017, porque no voy a hablar de 2018 porque el año no ha terminado y hay muchas películas que no he visto. 2017 trajo películas que en verdad marcaron época, que mostraron el fin de historias y que fueron espectaculares y mostraron al mundo que
que se puede hacer mucho más allá de lo que están esperando. Como por ejemplo Logan. Logan es la película del héroe guepardo, Wolverine, como ustedes lo conozcan. Lo ves, no como lo conocen en España. Que nos muestra el final de la trama, de la historia, de la vida del héroe. Cómo ha cambiado, cómo ha envejecido y cómo ha llegado el momento de pasar la batuta a un nuevo héroe. Finalmente, una película que le hice una review hace poco y que además su versión animada ya está en la lista y la nombré mucho más atrás, es Ghost in the Shell. ¿Cómo no voy a poner Ghost in the Shell, chamo? En verdad me encantó, fue una sorpresa. Fue algo tan bien adaptado y a la vez tan diferente al original que no puedo dejarla por fuera, me encantó. Se las recomiendo mucho si no la han visto todavía. En verdad, una joya que espero en el futuro le den más importancia de la que le están dando últimamente. Y bueno, ya cansado de hablar y de tanto video, me despido de ustedes, muchachos, no sin decirles que pueden dejar un like si les gustó el video, déjenme sus comentarios aquí abajo si les parece que yo olvidé alguna película importante. Sinceramente tengo que taguear a alguien, pero no sé, a Adrián Persicino, a Zidane SG1. Tú vas a hacer el reto, no me importa si tienes tiempo perdido en el canal, lo vas a hacer y te va a gustar, no jodas. Bueno, como les dije, pueden dejar sus comentarios en la caja de descripción y si son nuevos en el canal los invito a unirse. Ya saben, soy Darcy, el guardián de la reja, los invito a continuar aquí conmigo y nos vemos en otro video.